En el libro de la Biblia había un profeta muy extraño que huía y peleaba constantemente con Dios, y gracias a su desobediencia fue tragado por una ballena. Pero antes de llegar a eso, déjame contarte cómo empezó todo. Este hombre de Israel se llamaba Jonás, y Dios lo convirtió en un profeta, que son uno de esos tipos que reciben mensajes importantes de Dios y tienen la tarea de llevarlos a la gente. Pero Jonás no era el típico profeta que esperarías. Más bien, era uno realmente desagradable. Esta historia comienza con Dios encargando a Jonás que vaya a predicar contra el mal y la injusticia en Nínive, el enemigo de Israel. Pero a Jonás no le hacía mucha gracia cumplir con su deber profético. De hecho, intentó huir de su misión. En lugar de ir al este, hacia Nínive, decidió tomar un barco en dirección completamente opuesta. Ahora la gran pregunta aquí es, ¿por qué huyó Jonás? Bueno, eso lo sabrás más adelante. Así que, continuando con la historia, este hombre de Dios intenta huir de Dios y se va en un barco lleno de marineros paganos. Entra en el barco y se queda dormido. Así que Dios, como siempre tan ingenioso, envió una tormenta para despertar a Jonás. Y la sacudida fue tan fuerte que los marineros pensaron que se venía el fin del mundo. Finalmente, cuando los marineros se dieron cuenta de que Jonás era el problema, lo lanzan al mar. Y en medio de todo el lío, los marineros se arrepienten, se ponen a rezar y pedir perdón a Dios. La tormenta se detiene y terminan temiendo al Dios de Israel. Así que, esos paganos demuestran que son más sensibles que el propio profeta Jonás. Pero eso no es todo. Mientras Jonás se hunde en las profundidades, aparece una ballena gigante de la nada y se lo traga entero. Jonás viviendo dentro de una ballena. Atrapado en el estómago de esta bestia, Jonás dice una oración donde técnicamente nunca dice que lo siente, pero sí le da las gracias a Dios por no dejarlo tirado y promete ser más obediente en el futuro, sin importar lo que pase. Y como siempre, Dios tiene un plan. Después de un par de días en el vientre de la ballena, Jonás es escupido a la orilla como si nada. Una vez más, Dios envía a Jonás a predicar en Nínive, y esta vez, Jonás decide obedecer, llevando un mensaje bastante directo. En 40 días, Nínive será destruida. Este sermón es muy corto y extraño. No especifica los pecados de los ninivitas ni cómo podrían enmendarlos. Tampoco menciona quién ejecutará el juicio, y lo más curioso, ni siquiera menciona a Dios. Sin embargo, a pesar de la brevedad y la falta de detalles, el rey de Nínive y toda la ciudad, incluyendo las vacas, se arrepienten. Así que Dios perdona a los ninivitas y no destruye la ciudad. Y en el último capítulo, donde todas las piezas encajan, Jonás está furioso y desahoga su enojo en otra oración. Le explica a Dios por qué escapó, diciendo que no es que tuviera miedo, para nada. Simplemente sabía que Dios es tan bueno que perdonaría a esos ninivitas, y eso le molestaba. Después de su queja, Jonás básicamente le dice a Dios: «Llévame contigo, prefiero morir que ver cómo perdonas a mis enemigos». Pero Dios no está de acuerdo y le pregunta si su rabia es justificada. Jonás, en su enojo, ni siquiera responde y se va a acampar a las afueras de la ciudad esperando qué pasaría. Entonces, Dios hace crecer una planta para darle sombra a Jonás, y eso lo pone de buen humor. Pero luego, Dios envía un gusano para comerse la planta. Jonás se queda sin sombra bajo el ardiente sol y vuelve a pedirle a Dios que lo lleve. Dios, una vez más, le pregunta si tiene razón para estar tan enojado, y Jonás, en su terquedad, solo repite: «Por supuesto, solo llévame ya». Y esas fueron las últimas palabras del libro de Jonás. Extraño, ¿no? Bueno, este libro quiere ponerte incómodo, y las preguntas de Dios están realmente dirigidas a ti. ¿Estás bien con el hecho de que Dios ame a tu enemigo? Una pregunta fuerte, ¿qué podríamos reflexionar? En Jonás, vemos las peores partes de nuestro propio carácter que deberían generarnos humildad y gratitud, porque Dios ama a sus enemigos y recordándonos que incluso Él ama hasta a los Jonás que hay en nosotros.
Así que esta historia se convierte en un mensaje de buenas noticias sobre la grandeza de la misericordia de Dios. Y esta es la historia del profeta Jonás.